Que Dios los bendiga. Muy buenos días en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Queremos animarte en este momento a poder juntos meditar en un mensaje titulado de esta manera: ¿Sabe librar Dios de tentación a los piadosos? Ese es el mensaje que hoy anhelamos y deseamos compartir y meditar juntos en este video. Para ello te animo y te invito a que podamos juntos buscar esta porción bíblica que está aquí en Segunda de Pedro, capítulo 2, ¿verdad? Capítulo 2, versículo 4 en adelante. Vamos a dar lectura, ya que la palabra del Señor es una bendición. Cuando la Biblia habla, Dios nos está hablando directamente al corazón. Dice así en Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 4: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad, para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. El versículo 6 dice: y si condenó por destrucción las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolos a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba en ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor, dice el versículo 9, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Vamos a compartir el mensaje, ¿verdad? El mensaje: sabe librar Dios de tentación a los piadosos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos, ¿no? Entonces aquí vemos que es la segunda carta del apóstol Pedro, ¿no? Tratando de enseñar a los primeros cristianos que se habían ya iniciado en el camino de la salvación, de enseñarles, ¿verdad?, de que el temor del Señor es tan y tan importante. Vivir una vida piadosa, ¿verdad? Una vida piadosa significa una vida de amor y de respeto a Dios, porque Dios tiene más para darnos, ¿verdad?, que el enemigo para quitarnos. Entonces, cuando hablamos de esta primera frase, ¿no?, que el apóstol Pedro trata de enseñar a la iglesia cristiana, a los primeros cristianos que se estaban convirtiendo, hablarles sobre el vivir piadosamente. Porque antes de la porción que hemos leído, habla de los falsos maestros, los falsos profetas, ¿verdad?, que introducen herejías fácilmente. O sea, como que estos personajes, falsos maestros y falsos profetas, del versículo 1 al 4, habla como contexto, ¿no? Habla de que estas personas como que viven una vida cristiana sin ningún temor de Dios, sin ningún respeto a Dios, sin ningún respeto a Dios. Entonces, después el apóstol Pedro les recuerda a la iglesia, ¿verdad? Les dice, por ejemplo, habla de los ángeles que pecaron, ¿no? Sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados en el día del juicio, ¿no? Habla también de los tiempos de Noé,
los tiempos de Noé, dice, si no perdonó al mundo antiguo. Entonces aquí nuestro Señor Jesucristo nos anima y nos exhorta a entender de que Dios siempre va a ver una manera, una forma de librarnos de tentación. Dice aquí, por ejemplo, ¿no? Versículo 5, guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, ¿no? Mire cómo vemos claramente que cuando Dios ve en ti, ¿verdad? Y ve en mí una piadosidad. ¿Y qué significa esto? ¿No? Que queremos acercarnos a Dios. Cuando tú, por ejemplo, quieres acercarte a Dios, lees la palabra, trata de tener ese temor de Dios. Dios ve todo eso, Dios lo observa y Dios te guarda de tentación y te guarda para bendición. Y aquí lo dice claramente, dice Noé fue guardado, imagínate, por la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios estaba viendo, ¿no? que Noé era un pregonero de justicia y que Noé trató de esforzarse, trató de vivir una vida piadosa, ¿verdad? Y a eso nos anima el Señor en este tiempo, porque en este tiempo no hay que olvidarse, ¿no? Que se está promoviendo el pecado, se promueve, por ejemplo, la vida libre, la vida sin ninguna regla, sin ninguna norma, y se está promoviendo por diferentes medios, se promueve este estilo de vida. Pero Dios nos dice que habrá un juicio, ¿no? Habrá un juicio prácticamente donde todos seremos juzgados, de toda lengua, de toda raza, de toda nación. Por eso dice aquí que Él no perdonó al mundo antiguo, ¿no? Esas personas que vivieron en ese entorno de Noé, un entorno de mucho pecado, un entorno de mucha impiedad. Y Noé, imagínate cómo Dios plantó a Noé como un pregonero de justicia, o sea, un pregonero de justicia, que significa un predicador de la palabra de Dios en ese tiempo específico, en la era prediluviana, ¿no? Antes del diluvio existía una generación terrible, ¿no? Entonces, también, ¿verdad? Dice que Dios aprisionó, ¿verdad? A los ángeles que pecaron, arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad, ¿verdad? Esos ángeles que hay muchos estudios, ¿no? Con respecto a eso, de que ángeles descendieron del cielo en desobediencia y engendraron hijos con las hijas de Adán, ¿no? ¿Verdad? Y de ahí vinieron gigantes, dice la palabra. Eran personas de gran estatura que vivieron sobre este mundo en la época prediluviana, antes del diluvio. Y ahí dice que Dios a esos ángeles que desobedecieron las normas divinas, también Dios, dice la palabra, los arrojó al infierno. O sea que lo que significa, hermano, que Dios en este momento, Dios nos está llamando en este tiempo de este coronavirus, de estas pandemias. Mire cuántas muertes no hay, cuántas malas noticias no se escuchan. Pues Dios nos está llamando a seguir teniendo temor de Él, a seguir siendo una persona temerosa de Dios, confiada como Noé. Noé vivió en una generación terrible. Se están promoviendo, por ejemplo, muchas prácticas antibíblicas, prácticas que atacan el orden de la familia, el aborto, ¿verdad? Todo el tema del género, ¿no? De la ideología de género. Se está promoviendo tantas cosas que no están en el orden de Dios, ¿verdad? Y confundiendo el aspecto del amor de Dios con libertinaje, llevando el amor de Dios a la permisividad, ¿no? Entonces, en otras palabras, tú y yo en este tiempo vivimos como Noé. Vivimos como Noé. En medio de una generación terrible, Noé se mantenía fiel a Dios. Noé se mantenía confiado en Dios y hablándole a la gente de que volviera a Dios y que se arrepintiera de sus pecados, porque lo que Dios está llamando al mundo es
el arrepentimiento de sus pecados, que la gente se vuelva de sus malos caminos. Yo te animo, hermano, y te exhorto en este momento que hay un juicio universal donde todos compareceremos, ¿verdad? Por eso aquí dice, los ángeles que pecaron, que tomaron, ¿verdad? A las hijas de Adán y nacieron gigantes. Habla de la generación de Noé, que también Dios no la perdonó, vino un diluvio. ¿Y por qué no decir que este coronavirus ha venido producto del pecado de la humanidad? Esta pandemia tan terrible que está afectando a todo el mundo, también Dios lo permite para llamar a la gente al arrepentimiento sincero, al arrepentimiento de corazón, y a poder tomar la decisión de vivir una vida piadosa, una vida temerosa de Dios, porque el mensaje es: sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. ¿Se da cuenta? Entonces, hemos hablado que ser una persona piadosa, devota, es una persona que ama a Dios, una persona que ha tomado la decisión de alejarnos de tantas tentaciones, hermano. Así que, mi amado hermano, así como Dios, ¿verdad? Si tú y yo permanecemos fieles a Dios, si tú y yo seguimos amando a Dios en medio de las dificultades y en medio de estas circunstancias tan difíciles, dice que Dios, así como guardó a Noé, también te guardará a ti y me guardará a mí y a mi familia. ¿Se da cuenta? Entonces hay una promesa para todas las personas que quieran tomar la decisión de vivir una vida de temor de Dios. Y yo creo que esta pandemia nos ha dado a todos, creo, una voz de alerta y alarma de que hay un Dios, hermano, que está ahí mirando la tierra y que está tratando de llamar al mundo a vivir una vida una vida piadosa, una vida de temor de Dios. Así que mira, imagínate, Noé fue guardado por Dios porque era un pregonero de justicia. Igual, Dios te va a guardar. Si tú amas a Dios, hermano, si tú amas sinceramente al Señor y si tú quieres hacer las cosas como el Señor nos está llamando, no siendo perfectos, pero al menos mejorando cada día esa relación especial con el Espíritu Santo y con el Señor, hay una promesa que Dios, dice la palabra, Dios te guardará de toda tentación. Imagínate, Noé pudo tal vez desanimarse, sucumbir ante tanto pecado a su alrededor, ¿no? Por eso que él vivía en una sociedad pecaminosa, una sociedad de mucha desobediencia, y tal vez él pudo sucumbir o pudo desanimarse de seguir siendo un hombre de Dios y sucumbir ante esa tentación. Pero imagínate cómo Dios con su gracia divina, porque no era un elegido del Señor, ¿verdad? Un elegido, y había una gracia especial que lo cubría y lo guardaba. Por eso que tenemos un Dios que nos guarda de tantas tentaciones que nos pueden destruir nuestra vida y familia. Por eso yo te animo a seguir haciendo las cosas que Dios te manda hacer, seguir viviendo, hermano, conforme al corazón de Dios. Y así como Noé fue guardado, también Dios te va a guardar. Pero más sin embargo, a esa generación prediluviana, en esa sociedad en la cual Noé estaba viviendo, él y su familia, vino el diluvio. Tú sabes que se fabricó un arca, dice la palabra del Señor, donde él y su familia no entraron al arca. Hay muchos animales, parejas de animales, mas sin embargo vino un diluvio. Imagínate 40 días, 40 noches de lluvia intensa. Y esa generación fue prácticamente reprendida y castigada por Dios. Es como podemos decir, como un juicio. Porque así como Dios es un Dios de amor y misericordia, también es un Dios de juicio, mi amado hermano. El juicio es parte de esa expresión de la gracia y el amor del Señor. Así que, y tal vez uno dice, pero tanta gente que murió, claro, hermano, es que
es que ya Dios tanto tiempo llamándolos y eran personas que ya odiaban prácticamente a Dios. Lo odiaban tanto que su vida lo demostraba. Su forma de vivir y su forma de hacer las cosas le decían a Dios que lo odiaban prácticamente y que no querían saber nada de su Creador. Por eso, hermano, nosotros somos barro. No podemos cuestionar a Dios. El barro no puede cuestionar a su hacedor, dice la Escritura. Así que el Señor sabe guardar a los piadosos de toda tentación. Así que también vemos más abajo: y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolos a ceniza y poniéndolos de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, ¿no? Dice aquí que Dios trajo juicio también sobre la ciudad de Sodoma y Gomorra, que es una ciudad muy conocida en la Biblia y se ha grabado muchas películas de Sodoma y Gomorra, y siempre se habla de esta ciudad que tenía una expresión tan terrible de sodomismo, de pecado, de los más horribles pecados de los placeres humanos, ¿no? Era algo, me imagino, totalmente terrible. Ahí también vivía otro hombre de Dios, otro hombre piadoso, que se llamaba Lot, del cual usted también ha escuchado, ¿no? Que Lot vivía en esa ciudad. Él tenía sus mercaderías, y de eso vivía, pero la ciudad de Sodoma y de Gomorra era una ciudad que se manifestaba demasiado pecados contra naturaleza, pecados del cuerpo, terribles cosas. Y ahí, mire, imagínense, Dios envió un castigo terrible, que llovió fuego del cielo. Porque hay que entender, hermano, que tal vez usted se preguntará, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con todas las personas que en mi alrededor están viviendo en una mala vida, una vida de ateísmo, una vida de desobediencia, de rebeldía contra Dios? ¿Qué va a pasar con esas personas? Pues dice la palabra que habrá un juicio. Dice la palabra que ellos están siendo reservados para un día del juicio. Así que Dios es un Dios de salvación y también es un Dios que va a impartir juicio. El coronavirus mismo, esta pandemia, es parte de un juicio divino, porque esto ha venido bajo el permiso de Dios para exhortar al mundo de que se vuelvan y busquen su santo rostro, porque antes del coronavirus, usted sabe que se han manifestado tanta rebeldía contra Dios, tanta rebeldía, países enteros levantando su protesta contra Dios, sacando la Biblia de los colegios en muchas naciones y en muchos países, sacando la Biblia. Que eso ha traído, podemos decir, un prejuicio en la vida de este tiempo y de esta generación. Así como han venido prejuicios, por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, pandemias antiguas. Dios envía como una exhortación a la tierra en cada generación para que sepan de que hay un Dios, un creador. Así que, hermano, Dios te anima a entender en este momento que hay un juicio para estas personas que viven impíamente. No les deseamos ningún mal, pero sus acciones prácticamente los condenan de vivir en la gracia divina. Así que te animo a volverte a Dios, te animo a volverte a su rostro. Dice aquí: y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos. Se da cuenta y dice más abajo: sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. ¿Se da cuenta, mi amado hermano? Se da cuenta cómo Dios libró de tentación a Lot también. No solamente a Noé, también a Lot. A Lot lo guardó de esa generación de la ciudad de Sodoma y Gomorra. Él pudo sucumbir. Él pudo tal vez sumergirse también en la desobediencia. Pero cómo es que Dios lo guardó y lo reservó. Lo guardó de esa tentación y lo sacó después de esa ciudad. Él no murió, ¿verdad? Él no murió. Su esposa, por mirar atrás, se convirtió, dice, en estatua de sal. Pero él salió de esa ciudad,
¿verdad? Con su familia, y dice la palabra que fue a Zoar, a un lugar, a un pueblito Zoar. Se da cuenta entonces, vemos cómo Dios puede librarte y guardarte de esta generación tan difícil. Si tú le pides a Dios de corazón, Dios te va a guardar. Y cuando decimos guardar, te va a proteger, te va a cuidar, te va a librar del enemigo de las almas para que tu vida sea bendecida, tu familia sea bendecida y tu alma y la mía sea salvada eternamente por Dios, ¿verdad? Así que te animo a mirar el ser más piadoso, Cristo, viviendo una vida hermosa de sacrificio en la cruz. Cristo, una vida piadosa, una vida maravillosa de amor a Dios, de temor a Dios. Mira a Cristo en este momento, la vida de Él, y te das cuenta que será una maravillosa ilustración para tomar en cuenta de cómo esa vida piadosa el Padre guardó al Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo terminó su propósito, resucitó al tercer día, y hoy por hoy está cumpliendo a la derecha del Padre, y desde ahí dice la palabra, ha de juzgar a las naciones de la tierra. Así que hermano, Dios te va a guardar y te va a cuidar. Quiere decir que cada vez que el enemigo quiera desanimarte y hacerte ver que hay tanto pecado, tanta desobediencia, recuerda que Dios sabe guardar y librar de tentación a las personas que lo aman, a las personas que han tomado la decisión de vivir en su temor. Te animo a mantener la fe, a que no dejes de orar, no dejes de acercarte al Señor y vivir una vida piadosa como vivió Noé y como vivió Lot, amado hermano. En el nombre de Jesús. Oramos. Padre, bendecimos tu palabra. Gracias, oh Señor. Te pido por mis hermanos que impartas sobre ellos, Señor amado, esa gracia divina para que ellos puedan ser guardados por tu amor y tu misericordia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios te bendiga en gran manera. Amén.